Una flor es un sexo que se abre para alegrar el universo. Una flor es un sexo perfumado y luminoso que la tierra ofrece, multiforme y policromática, gota de arcoíris sobre los prados y sobre los árboles, policromía radiante en las habitaciones, devoción de los pies de un dios, amor en las manos de una mujer, homenaje sobre el regazo de una madre, sinceridad bajo la sonrisa de una amiga, símbolo de pureza en la frente de una desposada, corona de alegría sobre la cabellera desordenada de una etaria. La flor es un sexo que la Madre Tierra prodiga generosísimamente para solaz de los mortales. La flor que ella dio al mancebo cuando el tren partía llevaba el aroma del amor. Guárdala, le dijo. Cuando se marchite, llévala siempre contigo. Él cogió la rosa, la miró con infinita complacencia y dejándola en el asiento del tren donde emprendería un largo viaje, sacó las dos manos por la ventanilla del carro y estrechó las de ella en silencio hasta que el convoy se puso en marcha. Luego se sentó y tomando la rosa por el tallo la hizo girar distraídamente entre los dedos, bañándola con el efluvio imponderable de recuerdos y de esperanzas hasta que los pétalos se marchitaron, al cabo de largas horas de viaje. Una vez marchita, la envolvió en un sobre y la guardó en su cartera. Aquella flor, alma de su mujer envuelta en papel y escondida en la profundidad de su bolsillo, iba a cumplir una misión. El viaje fue largo de París a Santander y más largo a bordo del transatlántico que arribó a playas de México. México, el país de los grandes nevados, alineados sobre un paralelo geográfico como pilones de azúcar en el mostrador de una tienda. País leyenda, encrespado de montañas, ornado de cactus agresivos y preciosas iglesias cupulares policromas como flores. Nación de contradicciones sociales y revoluciones sucesivas convertidas en sistema político. A una de esas revoluciones, la número 1227 Serie B, iba el hombre con su flor en el bolsillo atraído por el fulgor de un incendio que amenazaba destruir la estructura social de la nación. Acto salvaje y sangriento que seguramente sentaría las bases para levantar sobre las cenizas del pasado de miseria un verdadero mundo nuevo. Un país lleno de instituciones, nuevas ciudades y renovadas esperanzas. Un mundo nuevo que no fuera el fruto de los prejuicios de la ignorancia como lo fueron siempre las renovaciones de cada ciclo revolucionario. Esta vez, la guerra construiría una sociedad como consecuencia de un razonamiento superior, de una crítica basada en la experiencia, de un esfuerzo totalmente alejado de la barbarie histórica. A esa revolución marchaba el hombre de la flor, saturado de entusiasmo, de experiencia en luchas sociales y de sabiduría encuadrada en el marco literario y elegante del magnífico París de avant-guerre. Cuando llegó a la antigua tierra de los aztecas, el hombre de la flor, Antonio de los Monteros, la encontró dominada por diversos grupos rebeldes que se disputaban el poder. La gente del norte, ciudadanos armados como ellos mismos se llamaban, eran hombres del campo, fuertes y dominadores, convertidos de la noche a la mañana en militares astutos, a quienes la victoria saludaba todos los días.
La gente del sur era también campesina, pero timorata y pobre, organizada en pueblos que habían sido humillados por caciques despiadados, dueños de sus tierras. Único reclamo de su lucha, tierra y libertad. ¿No era lógico unir a estas gentes que luchaban por la misma causa? Al llegar a la Ciudad de México, Antonio encontró un gobierno sostenido por las últimas fuerzas federales que mantenían un orden ficticio. Algunos pueblos de los alrededores estaban defendidos por guarniciones al mando de viejos generales persuadidos de la inutilidad de la defensa. Desde su centro de operaciones en el estado de Morelos, el ejército del sur había avanzado hasta postrarse ante la inmensa ciudad. Historias de justicia que parecían leyendas describían la audacia de los noveles militares, de los soldados que parecían una contradicción. En sus caras se veía la huella del sol, de la tierra y del hambre, pero en sus manos duras, acostumbradas a las herramientas de labranza, había armas de fuego, pistolas y machetes que eran la llave de una nueva oportunidad. Estas nuevas herramientas transformaban sus miradas, les daban un extraño brillo de esperanza. Tenían la seguridad de que esos utensilios servían para lo mismo, para sembrar ideas y cosechar justicia. Antonio de los Monteros comprendió que era inútil tratar con aquel gobierno, último baluarte de un régimen en plena derrota. Decidió entonces contactar a los revolucionarios del sur que en su avance lento pero organizado, desde sus comunas indígenas, habían establecido un cuartel de operaciones en San Pablo Ostotepec, sitio estratégico que ofrecía una maravillosa postal del Valle de México. Antonio preguntaba a las vendedoras de flores y legumbres por la posición exacta de los zapatistas. Ellas, mientras tendían sus puestos en el mercado de la viga, le contaban la ejemplar historia de Ostotepec. Cuando las fuerzas revolucionarias llegaron al pueblo, encontraron las casas desiertas. Esto porque muchas personas habían escapado. No huyeron por temor a la guerra, fue por miedo a morir de hambre. El cacique de San Pablo, al enterarse de la próxima llegada de los rebeldes, se apertrechó en su casa donde estaba el pozo del pueblo, y junto con sus hombres más fieles, acaparó poder y alimento. El final de la historia se parece a muchas tantas. Después de un enfrentamiento a balazo limpio que había durado no más de 3 días, amaneció colgado el cacique junto a sus pocos ayudantes en un gigantesco árbol situado frente a la iglesia del pueblo. Considero que usted no debe ir al campo enemigo, le dijo Antonio, su jefe de guarnición. Corre usted el riesgo de que lo fusilen, como a todos los emisarios de paz. Antonio, cansado por el viaje en automóvil que lo había llevado hasta Xochimilco, no se inmutó por la advertencia de su acompañante. Se echó a la espalda un zarape y sujetó con fuerza la canasta de víveres. Había contratado a 2 muchachos que le servirían de guía en el camino y de introductores a la zona de los jefes surianos. Pero no contaban, como él, con la convicción que le daba su razón. Necesitaba conferenciar con el general Zapata, jefe de la revolución. Iba a proponerle la unificación con la gente del norte, cosa indispensable para organizar la paz y levantar la nueva estructura social. Acompañado de sus 2 guías, abandonó las últimas avanzadas federales y, siguiendo ásperas veredas, el emisario de la Concordia empezó a ascender por las faldas de la sierra de Milpalta, que rodea a la Ciudad de México. A poco andar,
escucharon algunos tiros. Luego una descarga cerrada. Las balas pasaron sobre la cabeza de los viajeros y rebotaron en las piedras de las cercas. De pronto, tras una de ellas, un grupo de gente armada vestida con camisa y calzones de manta, con grandes sombreros de palma, surgió como por arte de magia y en términos verdaderamente revolucionarios les marcó el alto. ¿Dónde van, cabrones?, dijo el que hacía de jefe. ¡Azorríllense! Los tres ángeles de paz se azorrillaron, es decir, se encogieron en posición prenatal hasta convertirse en ovillos. Desde su perspectiva solo podían ver las piernas morenas y los guaraches desgastados de unos y otros soldados que iban y venían, pero no acordaban por fin la suerte de los espías. Antonio se atrevió a levantar la mirada y notó en los ojos de aquellos míseros soldados un insospechado punto de cooperación social que él buscaba con tanto ahínco. La canasta llena de víveres que los expedicionarios llevaban consigo era blanco de miradas de los hambrientos soldados. Rápidamente Antonio comprendió y dijo: aquí traíamos unos tacos y un trago. Sería bueno echarnos todo esto al pico antes de seguir adelante. Sin esperar respuesta, se puso de pie y sacó de la canasta tacos de barbacoa con salsa de chile, quesadillas de frijol con queso, 2 pollos asados, algunas frutas y una botella de tequila. Los 6 o 7 hombres armados que estaban delante, mirando embelesados aquel maná caído tan de improviso sobre los peñascales, se observaron unos a otros en espera de una señal de complicidad. Era evidente que tenían hambre. Le salía al rostro demacrado. La acusaba la mirada turbia fija en las viandas, pero no las tocaron hasta que Antonio se las ofreció. ¡Vivos, muchachos! ¡Agarren y coman todo lo que quieran! Parsimoniosamente los soldados se acercaron y cada uno fue tomando de lo que había. Soldados y prisioneros comieron en silencio, lentamente, unos con sobra de apetito y otros con sobra de miedo. Uno de esos pobres diablos encarabinados, el más viejo, mientras masticaba movía la cabeza, levantaba la mano que sostenía su taco y miraba a Antonio como queriendo decirle algo, pero no habló. Los comensales, satisfechos por comer, después de quién sabe cuántos días, se tendieron en el pasto, pero faltaba algo: el tequila. La bebida iba a sellar la amistad entre todos. Antonio destapó la botella y la ofreció al que hacía de jefe, quien bebió largamente. Enjugó sus labios con el dorso de la mano y con la palma limpió la botella. Luego la pasó al compañero y quedó con cara de satisfecho. A los primeros tragos siguieron las confidencias, que hubieran alcanzado las esferas de la indiscreción si no hubiera llegado precipitadamente un emisario del campamento zapatista, con órdenes precisas de llevar a los prisioneros ante la presencia del general. La naciente amistad sufrió una parálisis. Cada cual asumió su papel y el grupo se puso en marcha hacia la cima de unas altas lomas. Cuando soldados y prisioneros llegaron al campamento, se produjo un remolino de curiosidad entre la tropa, pero a nadie se le permitió hablar con ellos. Era de rigor que el general de aquella guarnición revolucionaria, avanzada sobre el Valle de México, interrogara primero a los detenidos. A este general, jefe de un gran sector y famoso por su crueldad y mal humor, le encantaban las investigaciones. Primero cuestionó a sus soldados a propósito de los presos, mientras estos permanecían amarrados al mismo árbol donde fue colgado el cacique de Ostotepec. El general Everardo González gozaba de la confianza del mismísimo Zapata. Era un hombre de pequeña estatura, enjuto y de tez amarillenta. Su rostro apergaminado ostentaba una nariz arisca y unos ojos de animal perseguido, desconfiados y malévolos. En su boca contraída había una sonrisa agria y despreciativa, estereotipada por su mal hígado. 4 pelos de bigote trataban inútilmente de ocultarla. Vestía pantalones de cuero color café, muy estrechos, y un chaquetín negro, corto
y estrafalariamente adornado con alambres blancos. Cubría su cabeza un sombrero charro de fieltro negro, ornado con galones dorados. Este tipo de aspecto ridículo, repugnante, tenía fama de ser el más arbitrario y enamoradizo entre los grandes generales del zapatismo. Era muy desafortunado en el amor. En todos los líos en que se metía con las mujeres de su comarca salía mal parado. Aún así, las mujeres eran su debilidad. Cuando Everardo González se consideró bien enterado por sus soldados, mandó llamar a los 3 emisarios de paz. Cuando los tuvo delante, se encaró con Antonio y le dijo: Mire, amigo, usted le puede contar cuentos a mis soldados, pero a mí no. Lo voy a tronar. Y a estos también, agregó señalando a sus 2 compañeros. Usted hará lo que quiera, le replicó Antonio. Pero déjeme explicarle por qué estoy aquí. No, señor. A mí no me duerme usted. Ya me di cuenta de que son espías del gobierno. Y dirigiéndose a unos soldados de su escolta les gritó: Paren a estos 3 junto a las peñas y truénenlos. Les quitaron algunas prendas de vestir y recogieron sus objetos de valor, que los 3 sentenciados pusieron en manos de los soldados. El despojo fue realizado con serenidad. Cosa extraña en estos casos, pero más extraña era la actitud de Antonio, que se sentía animado por una vaga esperanza de perdón. El general mostraba gran interés en algunos objetos de los prisioneros, sobre todo en los de Antonio, hasta que encontró una cartera llena de papeles. La miró por todos lados, levantó la cabeza y se acercó a él. Sacó su pistola plateada y encañonó al emisario de paz, mientras decía lentamente: A ver, amigo, ¿qué contienen estos papeles? Antonio sudaba copiosamente y tras un profundo respiro cogió suavemente su cartera y extrajo de ella varios papeles. La mirada de Everardo no se apartó de la de Antonio y desconfiado se mantuvo al tanto de cualquier movimiento sospechoso. Por fin Antonio encontró lo que buscaba. Una carta del jefe de la Revolución del Norte dirigida al jefe de la Revolución del Sur. Le explicó detenidamente que en ella se consideraba necesario unir los esfuerzos contra el gobierno. El general bajó la mirada mientras movía la cabeza dubitativamente. Estos otros papeles son cartas del gobierno, continuó Antonio. Son para que los jefes militares me permitieran el paso. Yo engañé al gobierno con... Everardo González le arrebató las cartas y las empezó a leer en voz baja. Cuando terminó de leerlas, mostraba una extraña depresión, una especie de cansancio. Sus gestos eran desacompasados, incoherentes y parecían desobedecer a ocultos sentimientos. Antonio se percató de su incertidumbre y continuó: Estas son cartas de mis amigos y estos son billetes americanos. Puede cambiarlos. A ver, dijo Everardo, arrejunte todo lo que traiga que valga la pena para repartirlo entre mis muchachos. Pero antes, se adelantó Antonio, déjeme regalarle mi cartera. Guárdela como un recuerdo mío. El general lo escudriñó desconfiado. Tomó la cartera, le dio varias vueltas y finalmente la abrió. De ella extrajo un sobre amarillento. El general estudió el envoltorio y dirigiéndose a su dueño le preguntó: ¿Y esto qué es? Es una flor que me regaló una muchacha de París, a la que quiero con toda mi alma. El general miraba a su prisionero con una extraña fijeza. Ya no sonreía sarcásticamente. Algún oculto pensamiento lo tenía dominado. Lentamente volvió sus ojos al sobre y aspiró profundamente. Todavía huele muy bonito, dijo añorante. Ah, ¿cuánto dura el amor? Dura hasta que le dan a uno 5 tiros, mi general, reclamó Antonio. El general se levantó de súbito y caminó de un lado a otro, mientras murmuraba palabras incoherentes. Estas mujeres...
Estas mujeres. Resopló consolado, extendió el brazo y entregando a Antonio el paquetito le dijo: Amigo, llévese su flor. Y con voz agria gritó a los soldados que estaban formando el cuadro: Quítense de ahí. Ustedes no sirven ni para matar a una gente. Han de hacer las cosas cuando se las mando yo. Ahora ya pa' qué. En esos momentos, la artillería federal tronó y sobre el campamento estallaron los espráneles. Con ademán torpe, el general cogió del brazo al prisionero y le dijo: Vamos a echarles de balazos a esos federales, hijos de la tiznada. Formó su tropa, dio órdenes y salieron a pelear. Antonio caminaba inconsciente por la áspera vereda, llevando como guía a un ángel alado y rubio, con una flor en la mano. El general no lo veía, pero estaba bajo su influjo poderoso.